Capítulo 6. Joel detestaba las noches. Noche significaba cama, y cama significaba yacer en la oscuridad, incapaz de dormir a pesar de sentirse agotado. Él y su madre dormían en la única habitación en los alojamientos familiares de Armedius. Tenían un armario, que también se utilizaba como vestidor, y compartían un cuarto de baño comunitario al final del pasillo, fuera. El cuarto era minúsculo, paredes de ladrillo, la rendija solitaria de una ventana, una cama. Cuando su madre tenía fiesta en el trabajo, Joel dormía en el suelo. Los otros días hacía la cama y se la dejaba a ella para que durmiera durante las horas de luz en que no le tocaba cumplir con su turno. Antes habían vivido en una de las estancias más espaciosas, adyacentes al taller del padre de Joel, en el sótano de los alojamientos familiares. Después del accidente, la madre de Joel había pedido al rector que les permitiera trasladarse a otra habitación. Joel no se quejó. El taller de la tiza guardaba demasiados recuerdos. Miró al techo. Algunas noches salía al césped y leía libros a la luz de una linterna, pero eso le causaba problemas. Su madre estaba medio convencida de que su bajo rendimiento en los estudios guardaba una estrecha relación con sus hábitos nocturnos. Encima de él, trazadas en el techo, Joel podía distinguir líneas, iluminadas por la tenue claridad de las linternas exteriores del recinto académico. Era la defensa Easton, uno de los círculos defensivos ritmáticos tradicionales más complejos. Fue recorriéndolas con los ojos, siguiendo el círculo exterior, el nonágono inscrito con los lados ausentes y finalmente los círculos exteriores. El dibujo era bastante torpe, aunque Joel se había sentido orgulloso de él cuando lo trazó hacía 2 años. Los 9 puntos de sujeción no se hallaban marcados, y un par de círculos estaban torcidos. Si un ritmatista hubiera utilizado aquella defensa en un duelo, el círculo habría acabado lleno de brechas en un abrir y cerrar de ojos. Incluso en condiciones normales, a menudo Joel no podía hacer un círculo de 9 puntos sin un boceto de referencia. Si ponía que aunque solo fuera un punto de sujeción fuera, eso podía destruir la integridad de todo el dibujo. Integridad del dibujo. Este carecía de integridad. No era más que tiza sobre papel. No tenía poder. Joel parpadeó, apretando los dientes. A veces odiaba la aritmática, que se centraba exclusivamente en la lucha y el conflicto. ¿Por qué no se ocupaba de algo útil? Se volvió de costado y se preguntó si Michael no tendría razón después de todo. ¿Estaría demasiado pendiente de la aritmática? Todo el mundo, desde Fitch hasta su madre, acababa diciéndoselo en un momento u otro. Sin embargo, la aritmática era lo único que le importaba, lo único en lo que parecía ser hábil. Sin eso, ¿qué era él? Era muy consciente, pues ya se había ocupado de repetírselo hasta la saciedad, de que una buena formación académica no lo elevaría al estatus de los otros estudiantes. ¿Qué iba a hacer, pues? ¿Seguir el rumbo que todos esperaban de él? ¿Estudiar con empeño para conseguir un trabajo de oficinista? ¿Un escalón por encima de ser un trabajador manual? ¿O iba a seguir corriendo en pos de su sueño? Estudiar aritmática en una universidad. Llegar a ser un erudito de la aritmática. Todo un experto en ella. Fitz le había ofrecido una migaja de algo grande, pero le había arrebatado el plato inmediatamente después de ofrecérselo. Al pensar en ello, sintió un destello de ira. Procuró controlarse. Fitz quería enseñarme, pensó, pero está tan afectado por lo que ha pasado hoy que no se ha atrevido a pedirlo. Fitz pasaría el verano impartiendo un tutorial a los estudiantes que le habían asignado el rector York. Un plan empezó a incubarse en la mente de Joel. Un plan desesperado, insensato. Sonrió. Tenía que suspender la asignatura de historia. «Debo recordarles de nuevo lo importante que es este examen», dijo el profesor Kim. Era uno de los pocos extranjeros que había en la facultad, aunque hablaba sin ningún acento, pues su familia se había trasladado a las Islas Unidas cuando él no era más que un bebé. Su herencia se apreciaba claramente en el color asiático de la piel y en la forma de los ojos.
El nombramiento de Kim para la escuela general había causado considerable conmoción. A los padres les preocupó que fuera a enseñar historia, porque temían que presentara la versión Joseon de los acontecimientos. Joel no estaba seguro si realmente uno podía alterar la perspectiva hasta tal punto que dejara de corresponderle con la verdad. Después de todo, los Joseon habían conquistado Europa. ¿Realmente se podía poner en duda este hecho? El examen representaba el 50% de vuestra nota final, dijo el profesor Kim, quien repartía las pruebas a los estudiantes mientras iba entre los pupitres. Disponéis de 2 horas para terminarlo, así que no os precipitéis. El profesor Kim llevaba traje y pajarita, a diferencia de los profesores que habían realizado sus estudios universitarios en Francia o España, que solían optar por el atuendo formal Joseon en lugar de faldas o trajes. Kim probablemente comprendía que él necesitaba ser todavía más americano que los demás. Joel escribió su nombre en el extremo superior de la prueba y empezó a mirar las 3 preguntas ensayo que se planteaban. Analiza los acontecimientos y posibles causas que condujeron al descubrimiento de la aritmática. Analiza las ramificaciones del estilo de Britania del monarca. Detalla las primeras luchas contra los tizoides salvajes y su posterior aislamiento en la torre de Nebraska. Joel conocía las respuestas. Sabía, por lo que había estudiado a fondo, que el rey Gregory se había visto expulsado de Britania durante el avance de los Joseon, y que fue acogido en América, a pesar de la tensión histórica existente entre las dos naciones, careciendo de poder político. Gregory se había convertido fundamentalmente en un líder religioso. Y entonces los tizoides salvajes habían aparecido en el oeste, una amenaza para toda la vida en las islas. El rey Gregory había descubierto la aritmática, y de hecho se había convertido en el primer ritmatista. Ya era un anciano cuando sucedió esto. Era demasiado esperar que Joel, pese a haber superado la edad de la acogida, pudiera convertirse también en ritmatista. Había ocurrido antes. Fue escribiendo rápidamente respuestas a las preguntas. No las respuestas correctas. Auténticos disparates. Aquella prueba representaba el 50% de la nota final. Si suspendía historia, tendría que pasar el resto del verano repasando la asignatura con un tutor. Mamá me va a matar, pensó mientras terminaba, respondiendo a la última pregunta con un chiste sobre el kimchi, y sugiriendo que los tizoides salvajes probablemente habían huido a la torre para escapar de su hedor. Se levantó del asiento mucho antes del tiempo estipulado para terminar. Fue hasta el frente del aula y le tendió el examen al profesor Kim. Este lo aceptó con cierta vacilación, frunciendo el ceño. Leyó las 3 escuetas respuestas. ¿No quieres repasar las contestaciones?, preguntó el profesor. No, dijo Joel, estoy satisfecho. Joel, ¿qué estás haciendo? ¿No me has oído cuando he recalcado lo importante que es esta prueba? Soy muy consciente de ello. Kim se quedó mirando el examen. Creo que deberías ir a hablar con el rector, dijo finalmente, escribiendo una nota para la administración. Perfecto, pensó Joel, mientras la cogía. Llegó al edificio de la administración y empujó la puerta. Esta vez Florence se hallaba muy ocupada, y el silencio solo era roto por el rasgueo de las plumas de ave moviéndose sobre el papel. Exton levantó la vista cuando entró Joel. Ese día el secretario llevaba una pajarita azul, a juego con el color de sus tirantes. Joel, dijo, ¿ya es el 5.º periodo? Echó una mirada al reloj del rincón y se ajustó las gafas. No. Me han enviado a ver al rector, anunció el muchacho, quien le tendió la nota. Oh, Joel, dijo Florence, ¿qué has hecho esta vez? El joven se acomodó en una de las sillas de aquel lado de la oficina, de forma que Exton quedó oculto tras el ancho mostrador de madera. ¿No piensas contestar?, insistió Florence, cruzándose de brazos. No había estudiado suficiente para el examen, dijo Joel. Pues tu madre me comentó que estabas muy seguro. Joel guardó silencio, sintiendo los latidos de su corazón. Una parte de él no podía creer lo que había hecho.
Por supuesto que muchas veces se había olvidado de hacer los deberes, o no había estudiado para algún examen, pero sabotear deliberadamente su nota. Lo que acababa de hacer significaba que había suspendido al menos una asignatura en cada uno de los 4 cursos que había estado en Armedius, motivo más que suficiente para que un alumno fuera expulsado de la academia. Bueno, sea lo que sea, dijo Florence mientras miraba la nota. Tendrás que esperar unos minutos. El rector está... La puerta de la oficina se abrió de golpe. Nalizar, luciendo su tabardo rojo de ritmatista, que le llegaba hasta los tobillos, apareció en el hueco. ¿Profesor Nalizar? Preguntó Exxon, levantándose. ¿Necesita usted algo? El joven profesor irrumpió en la oficina, con el pelo rubio elegantemente ondulado. El tabardo que llevaba no parecía el de Fitch, tenía un aspecto demasiado nuevo, y el corte le sentaba como un guante. Joel exhaló un suave siseo de disgusto. Eso significaría que Nalizar había obligado a Fitch a desprenderse de su tabardo delante de toda una clase, cuando él ya tenía uno de su propiedad, listo y esperándolo. Ha llegado a mi conocimiento, dijo Nalizar, que tienen ustedes a estudiantes corrientes entregando mensajes e interrumpiendo el valioso tiempo de adiestramiento ritmático. Florence palideció, pero Exxon no pareció sentirse intimidado en lo más mínimo. Hay mensajes que deben ser entregados a las aulas, profesor. ¿Sugiere que obliguemos a los profesores de ritmática a venir a la oficina entre cada periodo para comprobar si hay alguna nota para ellos? No sea ridículo, replicó Nalizar con un ademán despectivo. La frecuencia con que recurría a la tiza había teñido sus dedos de rojo. Las interrupciones son inevitables. No obstante, estoy preocupado por la integridad del campus ritmático. Ver merodear por ahí a estudiantes que no tienen derecho a hallarse presentes resulta de lo más indecoroso. ¿Entonces qué propone usted que haga al respecto?, preguntó Exxon en tono de cansancio. ¿Enviar a estudiantes ritmatistas para que se ocupen de los recados? En una ocasión pedí que me mandaran uno, y me dijeron que su tiempo era demasiado valioso. Señora Munz, haga el favor de entrar, dijo secamente Nalizar. Una chica con falda blanca entró en la oficina. Sus rizos pelirrojos destacaban llamativamente contra el gris del suéter. Era la chica de la clase de matemáticas de Joel. La señorita Munch ha demostrado una ineptitud fuera de lo corriente para la aritmética básica, dijo Nalizar. Esa falta de dedicación podría llegar a suponer un gran peligro tanto para ella como para quienes luchen a su lado. Se ha determinado que debe someterse a alguna forma de castigo, y por lo tanto vendrá a la oficina cada día después de su optativo de verano, para ocuparse de los recados que guarden relación con el campus ritmático. La chica suspiró suavemente. Imagino que este arreglo resultará aceptable para ustedes, ¿no?, preguntó Nalizar. Exxon titubeó y acabó asintiendo en silencio. Joel, sin embargo, sintió que empezaba a enfurecerse. Está haciendo todo esto por mi causa. Nalizar lo miró por fin y frunció el ceño. ¿Y tú eres? Esto es ir, pero que muy lejos, solo para mantener a un chico fuera de sus clases, le espetó Joel. Nalizar lo miró de arriba abajo y ladeó la cabeza. Tizas, pensó Joel, realmente no me reconoce. ¿Tan poca atención presta? Niño arrogante, replicó Nalizar con indiferencia. Me veo obligado a llevar a cabo esta acción para asegurar que los estudiantes ritmatistas no sean molestados, ahora o en el futuro. Y salió majestuosamente de la oficina. La chica de los rizos pelirrojos tomó asiento en una de las sillas junto a la puerta, abrió su cuaderno y empezó a dibujar. No puedo creer que haya hecho eso, dijo Joel, volviendo a sentarse. Pues, la verdad, no me parece que te haya tenido presente a ti, específicamente, cuando ha tomado la decisión, dijo la chica, sin dejar de dibujar. Nalizar está muy interesado en el control. Esto solo es otra forma de hacerse con él. Ese tipo es un acosador, gruñó Joel. Piensa como un soldado, supongo, replicó la chica, y quiere mantener una clara separación entre los ritmatistas y los demás.
Dijo que debíamos tener cuidado con cómo nos comportábamos en presencia de la gente corriente. Aseguró que si no manteníamos las distancias, adquiriríamos psicofantes que interferirían con nuestra labor. Eso... Melody, querida, dijo Florence, estás divagando. La chica parpadeó y acabó levantando la vista. ¡Oh! Espera, dijo Joel. ¿No deberías volver a clase con Nalizar? La chica torció el gesto. No, murmuró. Bueno, en cierta manera él me echó de clase. ¿Te echó? Dijo Joel. ¿De clase? ¿Qué hiciste? Mis círculos dejaban bastante que desear, dijo ella con un dramático chasquido de los dedos. ¿Qué pasa con los círculos? De todas maneras, todo el mundo está obsesionado con los círculos. El arco de una línea de custodia es vital para la integridad estructural del perímetro defensivo, le explicó Joel. Si tu círculo tiene un arco inconsistente, te verás vencida en cuanto un solo tizoide llegue a tu muro. Dibujar un círculo regular es la primera y más importante de las habilidades ritmáticas. ¡Tizas! Exclamó ella. Hablas igualito que un profesor. No me extraña que todos pienses que eres un rarito. Joel se sonrojó. Al parecer, hasta los ritmatistas pensaban que estaba demasiado pendiente de la aritmática. La puerta trasera de la oficina se abrió. ¿Florence? Preguntó el rector. ¿A quién le toca ahora? Joel se puso en pie y le sostuvo la mirada. El hombretón frunció el ceño y las guías de su bigote cayeron un poco más. ¿Joel? Florence cruzó la habitación y le entregó la nota del profesor Kim. El rector la leyó y se le escapó un gemido. Un sonido retumbante que pareció crear ecos. Entra, por favor. Joel rodeó el mostrador y Florence sacudió la cabeza con expresión compasiva cuando pasó junto a ella para entrar en el despacho del rector. La cámara estaba revestida de la mejor madera de nogal y la alfombra era de un verde bosque. Distintos diplomas, menciones honoríficas y títulos de toda clase colgaban de las paredes. El rector York tenía un imponente escritorio a juego con su corpulencia y tomó asiento, señalando a Joel la silla que había ante él. El muchacho se acomodó en ella, sintiéndose empequeñecido por el magnífico escritorio y su intimidatorio ocupante. Solo había estado en aquel despacho 3 veces anteriormente, al final de cada año, cuando había suspendido una asignatura. Oyó un rumor de pasos sobre la alfombra detrás de él, y Florence llegó con un expediente. Se lo tendió al rector y luego se retiró, cerrando la puerta tras ella. El despacho carecía de ventanas, aunque 2 linternas mecánicas giraban silenciosamente en cada pared. York examinó el expediente, dejando que Joel se agobiara durante ese tiempo. Rumor de papeles, tic-tac de las linternas y del reloj, conforme se prolongaba el silencio, estirándose tensamente con un trozo de regaliz. Joel empezó a tener dudas sobre su plan. Joel, dijo por fin el rector en un tono extrañamente suave. ¿Eres consciente de la oportunidad que estás desperdiciando? Sí, señor. No permitimos que los hijos de otros empleados ingresen en Armedius, continuó York. Dejé que te matricularas en nuestra institución como un favor personal a tu padre. Soy consciente de ello, señor. Cualquier otro estudiante, con tu rendimiento, prosiguió el rector, ya habría sido expulsado. He echado a hijos de caballeros senadores, ¿sabes? Expulsé nada menos que al sobrino nieto del monarca. Contigo dudé. ¿Sabes por qué? ¿Porque mis maestros dicen que soy listo? Desde luego que no. Al contrario, ya que esa inteligencia tuya es una razón para expulsarte. Un niño con poca capacidad y que sin embargo se esfuerza me resulta mucho más deseable que uno dotado de un gran potencial, pero que no hace sino desperdiciarlo. Lo intento, rector, de verdad. York levantó una mano para interrumpirlo. Creo recordar que el año pasado mantuvimos una conversación similar. Sí, señor.
George guardó silencio unos instantes, y acto seguido cogió una hoja en la que se veían muchos sellos de aspecto oficial. No era una solicitud para un tutor, sino un formulario de expulsión. Joel sintió una punzada de pánico. Si te di otra oportunidad, Joel, fue porque eres hijo de tus padres, dijo el rector cogiendo una pluma del soporte que había encima de su escritorio. Rector, intervino Joel, ahora comprendo que soy. El rector volvió a interrumpirlo, levantando la mano. Joel reprimió su irritación. Si George no le dejaba hablar, ¿qué podía hacer él? En la oscuridad de la noche anterior, su absurdo plan había parecido osado e inteligente. Ahora el joven empezaba a temer que le saliera el tiro por la culata. El rector empezó a escribir. Hice mal ese examen a propósito, declaró Joel. George levantó la vista. Escribí respuestas incorrectas adrede, añadió el chico. Por todos los cielos, ¿qué te impulsó a hacer algo semejante? Quería suspender para conseguir un tutorial de historia. Joel, dijo el rector, podías haberte limitado a preguntarle al profesor Kim si podías participar en su curso este verano. Su optativo abordará la historia europea durante la ocupación Joseon, dijo Joel. Yo necesitaba suspender historia de la aritmática y así seguir estudiando precisamente esta materia. Podrías haberte dirigido a alguno de los profesores y haberle pedido que fuera tu tutor, señaló George con severidad. Sabotear tus propias notas no me parece un método de lo más apropiado. Lo intenté, en serio, repuso Joel. El profesor Fitz dijo que a los estudiantes corrientes no les estaba permitido estudiar con profesores de aritmática. Bueno, estoy seguro de que el profesor Kim hubiese podido dar con algún curso de estudio independiente que cubriera. ¿Te dirigiste a Fitz? Sí. Fitz es un ritmatista. Pues precisamente por eso, señor. ¿Cómo podía explicarlo? En realidad no quiero estudiar historia. Quiero estudiar líneas ritmáticas. He pensado que si consigo estar a solas con el profesor Fitz y me las arreglo para que empiece a hablar de ritmática, entonces podré aprender acerca de las defensas y las ofensivas, aunque el tutorial sea sobre historia. Tragó saliva, esperando la misma clase de desdén que había recibido de otras personas. Vaya, dijo George, entonces la cosa tiene sentido, supongo, sobre todo teniendo en cuenta que piensas como un adolescente. Hijo, ¿por qué no te limitaste a pedírmelo? Joel parpadeó. Bueno, es que, en fin, todo el mundo parece estar convencido de que estudiar ritmática sería muy arrogante por mi parte, de que no debería ir por ahí molestando a los profesores. Al profesor Fitz le gusta que le molesten, dijo el rector, especialmente los estudiantes. Es uno de los pocos auténticos maestros que tenemos en la escuela. Sí, pero él dijo que no podía adiestrarme. Hay ciertas normas, convino George, dejando a un lado el formulario y cogiendo otro. Después lo miró sin decir nada, como si no estuviera demasiado seguro de qué debería hacer. ¿Señor? Preguntó Joel con un atisbo de esperanza. George dejó a un lado el formulario. No, Joel, dijo. Fitz tiene razón. Existen reglas que no permiten asignar estudiantes corrientes a los cursos de aritmática. Joel cerró los ojos. Por otra parte, prosiguió George, he puesto a Fitz al frente de un proyecto de gran importancia. Seguramente le resultaría muy útil disponer de ayuda. No hay nada que me impida asignarle un ayudante de investigación de la escuela general. Joel abrió los ojos desmesuradamente, mientras el rector George cogía otra hoja de papel. Eso presuponiendo, claro está, que la presencia de dicho ayudante no suponga ninguna distracción para el profesor Fitz. Ya le he asignado a un estudiante para que sea tu tutor. No quiero sobrecargarlo. Prometo que no seré ninguna molestia, se apresuró a decir Joel. Sospecho que habida cuenta de sus repetidos intentos por separar a los ritmatistas de la gente corriente, esto podrá fuera de sí al profesor Nalizar. Una tragedia. Sonrió. Joel sintió que el corazón le daba un brinco en el pecho. Naturalmente, añadió el rector, mirando el reloj, no puedo concederte esta asignación, a menos que tengas un optativo de verano abierto.
Según mis cálculos, aún te queda 45 minutos de la clase de historia de Kim. ¿Crees que podrás conseguir un aprobado si volvieras al aula y dieras buen uso del tiempo que te queda? Pues claro que podría, aseguró el muchacho. Bien, en ese caso, dijo George, golpeando suavemente la hoja con las puntas de los dedos. Este formulario estará aquí, listo y esperando, en el supuesto de que puedas volver a verme al final del día, provisto de un aprobado en historia. En un abrir y cerrar de ojos, Joel ya había salido del despacho y corría a través del césped en dirección a la clase de historia. Irrumpió en el aula jadeante y les dio un buen susto a los estudiantes que todavía estaban sentados haciendo la prueba. Su examen estaba encima del escritorio de Kim, en el mismo sitio donde él lo había dejado antes. El rector me ha convencido de que volviera a intentarlo, dijo Joel. ¿Puedo repetir el examen? Kim tamborileó con los dedos. ¿Has ido a mirar las respuestas mientras estabas fuera? Le prometo que no lo he hecho tal cosa, señor, exclamó Joel. Administración puede confirmar que he estado allí sentado todo este tiempo, con los libros cerrados. Muy bien, dijo Kim mirando el reloj, pero igualmente tendrás que terminar en el tiempo asignado. Cogió un examen en blanco y se lo tendió a Joel. Este casi se lo arrebató de la mano antes de coger un tintero y una pluma de ave para dirigirse corriendo a su asiento. Escribió a toda velocidad hasta que sonó el reloj, indicando el fin de la clase. Entonces miró la última pregunta, que no había llegado a responder verdaderamente a fondo por falta de tiempo. Respirando hondo, Joel se reunió con los estudiantes que estaban entregando sus exámenes. Esperó hasta que todos ellos hubieran salido del aula antes de ofrecer el suyo. Kim lo tomó y enarcó una ceja al ver las concienzudas que eran las respuestas. A la vista del resultado de la entrevista con el rector, quizá debería haberte enviado a su despacho hace meses. ¿Podría usted corregirlo ahora, por favor?, preguntó Joel. Así podría saber si he aprobado. Kim miró el reloj. Después cogió una pluma de ave, mojó la punta y empezó a leer. Joel esperó con el corazón desbocado, mientras el profesor iba sustrayendo puntos aquí y allá. Por último, Kim escribió la puntuación obtenida al final de la hoja. ¿Apruebo?, preguntó Joel. Sí, respondió Kim. Dime, ¿por qué entregaste ese otro examen? Ambos sabemos que conoces a fondo este tema. Solo necesitaba la motivación apropiada, señor, dijo el chico. Por favor, ¿podría escribir una nota al rector explicándole que he aprobado? Supongo. ¿Por casualidad no estarás interesado en estudiar mi optativa de historia avanzada este verano? Quizá el año que viene, dijo Joel, sintiendo que se le levantaba el ánimo. Gracias. Cuando poco después llegó a la administración, encontró el formulario esperándolo. Había sido rellenado y ordenaba a Joel que se convirtiera en ayudante de investigación para el profesor Fitz durante el verano. A su lado había una nota del rector. Decía lo siguiente: La próxima vez te aconsejo que vengas a hablar conmigo. Últimamente he estado pensando que los ritmatistas están demasiado obsesionados con mantenerse aislados y separados del resto del campus. Siento mucha curiosidad por ver cómo se las arregla el profesor Fitz con su proyecto actual. El inspector Harding insistió en que pusiera a trabajar en el problema a mi mejor ritmatista. Me pareció conveniente, aunque inoportuno, que mi mejor especialista dispusiera de mucho tiempo libre repentinamente. Mantente alerta por mí en lo que concierne a este proyecto, si no te importa. Quizá te pida que me pongas al día de forma ocasional. Rector York. Parte 2. Capítulo 7. A la mañana siguiente, Joel salió temprano del edificio de los alojamientos y echó a andar hacia el campus ritmático. Respiraba profundamente, disfrutando del aroma de los árboles en flor y la fragancia del césped recién cortado. El campus ritmático consistía en 4 majestuosos edificios principales de ladrillo, cada uno de los cuales recibía el nombre de una línea ritmática. Joel abrió una puerta en el exterior del colegio de la custodia y se dirigió a una estrecha escalera.
Subió hasta el tercer piso, donde encontró una sólida puerta. La madera estaba llena de nudos, con lo que producía esa impresión de algo curtido por el paso del tiempo que prevalecía en todo el campus ritmático. Joel titubeó. Nunca había visitado a ninguno de los profesores de ritmática en sus despachos. El profesor Fitz era un hombre muy afable, pero no había manera de saber cuál sería su reacción cuando se enterara de que Joel había pasado por encima de él, acudiendo directamente al rector York. Solo había una forma de averiguarlo. Joel llamó a la puerta. Transcurrió un corto espacio de tiempo sin que hubiera respuesta. Joel levantó la mano para volver a llamar, pero en ese momento la puerta se abrió de golpe. Fitz apareció en el hueco, con su tabardo gris de ritmatista desabrochado, dejando al descubierto la chaqueta y los pantalones blancos que llevaba debajo. ¿Sí? Preguntó. Oh, el hijo del que hacía tizas. ¿Qué te trae por aquí, muchacho? Joel alzó nerviosamente el formulario que le había entregado al rector York. ¿Qué es esto? Fitz cogió el formulario y lo examinó. Ayudante de investigación. ¿Tú? Joel asintió en silencio. ¡Ja! Exclamó Fitz. ¡Qué idea más maravillosa! ¿Por qué no se me ocurriría antes? Sí, sí, pasa. Joel exhaló un suspiro de alivio mientras Fitz le indicaba que pasara. La cámara que había al otro lado del umbral parecía más un pasillo que una habitación. Era mucho más larga que ancha, y estaba llena de pilas de libros. Unas cuantas angostas ventanas en la pared de la derecha iluminaban una amalgama de muebles y chucherías junto a ambos muros. Dos linternitas mecánicas colgaban del techo, emitiendo suaves chasquidos mientras daban luz. Desde luego, dijo Fitz, avanzando cautelosamente entre los rimeros de libros. Debería haber sabido que George lo resolvería todo de la mejor manera posible. Ese hombre es un excelente gestor. No sé cómo se las arregla para mantener equilibrados todos los egos que tropiezan entre sí por este campus. Hijos de caballeros senadores, relacionándose con ritmatistas y hombres que se consideran héroes de Nebraska. Cielos, cielos. Joel siguió al profesor. La habitación discurría a lo largo de la parte exterior del edificio. Al llegar a la esquina, torcía en un ángulo de 90 grados y después continuaba hacia el norte, también a lo largo de ese mismo muro. Finalmente concluía en una pared de ladrillo, contra la cual había adosada una pequeña cama arreglada con mucho esmero. Las sábanas remetidas a conciencia y la pulcritud de la colcha contrastaban con la descuidada acumulación que imperiaba en el resto de la oficina de Fitz, con su oscuridad y sus paredes de ladrillo. Joel se quedó en un rincón, contemplando a Fitz mientras éste rebuscaba entre sus libros y apartaba unos cuantos para sacar a la luz un taburete tapizado y una butaca a juego. El lugar olía a cerrado, y las emanaciones de viejos volúmenes y pergaminos se mezclaban con la humedad que rezumaba en las paredes de ladrillo. Pese al ambiente casi estival que imperaba fuera, allí dentro hacía más bien frío. Joel se encontró sonriendo. La oficina era muy parecida a como se la había imaginado. La pared de la izquierda estaba cubierta de hojas llenas de viejos bocetos ritmáticos. Algunas se hallaban protegidas con marcos, y otras aparecían repletas de anotaciones. Había tal cantidad de libros que las mismas pilas parecían amontonarse unas encima de otras. Chucherías exóticas medio enterradas asomaban por doquier. Una flauta de origen probablemente asiático, un cuenco de cerámica esmaltado de vivos colores, varias pinturas egipcias. Y las líneas ritmáticas estaban por todas partes, no solo en las hojas de papel que colgaban de las paredes, aparecían impresas en las tapas de los libros, talladas en la madera del suelo, entretejidas en la alfombra, e incluso dibujadas en el techo. Pedí a George que me asignara un ayudante, estaba diciendo Fitz mientras deambulaba de un lado a otro, pero nunca me hubiese atrevido a solicitar un no ritmatista. Demasiado transgresor, pero por lo visto no existe ninguna regla al respecto. ¿Y, muchacho? Joel miró al ritmatista. Sí, pareces distraído, dijo Fitz. Disculpa el desorden. Siempre me propongo limpiarlo, pero como aquí nunca entra nadie aparte de mí, y bueno,
Supongo que ahora tú. En fin, tampoco me parecía tan necesario. No, dijo Joel. No, es perfecto. ¿Cómo lo podría explicar? Nada más entrar aquí he sentido como si por fin hubiera llegado a casa. Fitz sonrió. Bueno, en ese caso, dijo alisándose el tabardo y tomando asiento en la butaca, supongo que debería ponerte a trabajar. Vamos a ver. Lo interrumpió una suave llamada que resonó en el pasillo. Ladeó la cabeza y enseguida se levantó de la butaca. ¿Quién? Oh, sí, iban a ser dos estudiantes. ¿Dos? Preguntó Joel, siguiendo a Fitz mientras éste doblaba la esquina y avanzaba por el pasillo atestado de cosas. Sí, George me la asignó para un tutorial de recuperación. Hizo muy mal papel en mi clase de... Bueno, en la clase de aritmática del profesor Nalizar. No será... empezó a decir Joel con cierto nerviosismo. Se calló cuando vio que Fitz abría la puerta, y en efecto, allí estaba Melody, la chica de los rizos pelirrojos y la falda blanca. Había sustituido su suéter gris por una blusa de manga corta. La verdad es que no era fea, de hecho, tenía unos ojos muy bonitos. Aquí estoy, anunció sonoramente. Que empiece la flagelación. Lástima que estuviera chalada. ¿Flagelación? Exclamó Fitz. Querida, ¿te encuentras bien? Melody entró en la habitación. No hago sino resignarme a mi destino, profesor. Ah, perfecto, muy bien. Fitz se volvió y pasó junto a Joel, haciéndole una seña a Melody para que lo siguiera. La muchacha echó a andar, pero se detuvo junto a su condiscípulo mientras Fitz empezaba a rebuscar en algunas de las pilas de libros. Dime la verdad, le susurró a Joel. ¿Me estás siguiendo? El chico dio un respingo. ¿Qué? Bueno, escogiste la misma clase de matemáticas que yo. Nuestras clases no fueron asignadas por la administración, dijo Joel. Y luego, continuó ella, hablando como si no hubiera oído la protesta de él, te buscaste un trabajo en la administración, el mismo sitio en el que yo, desgraciadamente, me veo obligada a prestar servicio. He tenido este trabajo desde que empezó el curso. Y finalmente, dijo ella, me has seguido a la oficina de Fitz. Es como muy sospechoso, ¿no te parece? No te he seguido. Yo estaba aquí antes que tú. Sí, admitió Melody, una excusa de lo más conveniente. No se te ocurra aparecer enfrente de mi ventana de noche, o tendré que gritar y tirarte algo. Ah, exclamó Fitz, echando mano de un gran cuaderno de dibujo. Después miró la pared y se frotó la barbilla con expresión pensativa. Acabó señalando una de las hojas colgadas en ella, que contenía el diagrama de una defensa Madson simplificada. La descolgó de la pared y acto seguido apartó unos cuantos libros, empujándolos con el pie para hacer un poco de sitio en el suelo. Mi joven dama, le dijo a Melody, quizá se considere usted una causa perdida. Yo, desde luego, no creo que sea el caso. Lo único que necesita es un poco de práctica en lo fundamental. Puso el diagrama en el suelo y después arrancó una hoja del cuaderno para colocarla encima del borde superior. Melody suspiró. ¿Dibujar? Sí, por supuesto. Esto ya lo hicimos en séptimo. Lo cual, querida mía, dijo Fitz, nos lleva a la razón por la que esto recibe el nombre de tutoría de recuperación. Me parece lógico pensar que para cuando haya acabado el día serás capaz de haber completado al menos 10 copias. Asegúrate de que dibujas las líneas de cruce en el centro y marcas los puntos de sujeción. Melody volvió a suspirar, algo que al parecer hacía con mucha frecuencia, y lanzó una mirada furibunda a Joel, como si lo culpara por presenciar su humillación. Él se encogió de hombros. Dibujar pautas ritmáticas le parecía una manera bastante entretenida de pasar la tarde. A trabajar, Melody, dijo Fitz, poniéndose en pie. Y ahora, Joel, también tengo algo que hacer para ti. Echó a andar por el pasillo, y Joel se apresuró a ir tras él, sonriendo con anticipación. El rector había mencionado un proyecto en el que estaba trabajando Fitz, algo lo bastante importante como para que exigiera la atención de un inspector federal. Joel había pasado buena parte de la noche acostado en la cama, pensando en qué tipo de trabajo estaría haciendo Fitz. Algo relacionado con la aritmática, las líneas y... Registros censales, declaró Fitz,
cogiendo un montón de libros de registros censales y tendiéndoselos a Joel. ¿Cómo dice? Preguntó el muchacho. Tu trabajo, explicó el profesor, consistirá en examinar las actas de defunción en estos libros y localizar a todos los ritmatistas que han ido muriendo a lo largo de los últimos 20 años. Después quiero que cruces estas referencias con las listas de graduados de Armedius que tengo aquí. Quiero que taches de la lista a los ritmatistas que hayan fallecido. Joel frunció el ceño. Parece muchísimo trabajo. Por eso precisamente solicité que me asignaran un ayudante, dijo Fitz. Joel echó una ojeada a los libros que le había entregado Fitz. Eran necrológicas procedentes de todos los confines de las 60 islas. Será más fácil de lo que piensas, muchacho, añadió Fitz. En las actas, los ritmatistas siempre aparecen con un asterisco, y las necrológicas indican en cuál de los 8 academias estudió el finado. Solo tienes que ir mirando las páginas para buscar ritmatistas muertos que estudiaran en Armedius. Cuando encuentres uno, localízalo en esta otra lista y táchalo. Además, cuando encuentres a un antiguo estudiante de Armedius que haya fallecido, quiero que leas la necrológica y tomes nota de cualquier cosa rara que figure en ella. ¿Rara? Preguntó Joel. Sí, me refiero a si murieron de una manera poco habitual, o fueron asesinados, o algo así. En Armedius se graduarán alrededor de 20 alumnos por curso. Si tomamos un periodo de 80 años, eso significa que tenemos más de 1500 ritmatistas que examinar. Quiero saber cuáles de ellos han muerto y cómo fallecieron. Se frotó la barbilla. Se me ocurrió que la escuela debería disponer de esa información, pero después de comprobar con Exton los archivos de la administración, vimos que no hay un registro adecuado de las muertes de los antiguos alumnos. Y ahora nosotros. Bueno, tú tendrás que pagar el precio de ese descuido. Joel se dejó caer en el taburete, mirando las aparentemente inacabables pilas de documentos censales. A un lado, Melody lo miró y después sonrió para sí antes de volver a concentrarse en dibujar. Joel se preguntó en qué se había metido. Mi vida es una tragedia, declaró Melody. Joel levantó la vista de su pila de documentos con nombres de personas fallecidas. Melody estaba sentada en el suelo no muy lejos de él, donde había pasado las últimas horas haciendo copias de la defensa Madson. Sus dibujos eran nefastos. El profesor Fitz, que trabajaba en un escritorio en el rincón, hizo caso omiso del arranque de Melody. ¿Por qué? Continuó ella. De todas las personas que hay en las Islas Unidas, se me tuvo que elegir para que fuese una ritmatista. Ni siquiera soy capaz de dibujar un círculo perfecto. En realidad, dijo Joel, cerrando su libro, a la mano humana le es imposible dibujar un círculo perfecto sin alguna clase de ayuda. Por eso, entre otras cosas, los duelos ritmáticos resultan tan interesantes. Melody lo fulminó con la mirada. Tecnicismos. Mira, dijo Joel, inclinándose y cogiendo una de las hojas de papel. Después echó mano de tinta y pluma para trazar un círculo. Melody se inclinó sobre él para ver mejor. No está mal, admitió de mala gana. El muchacho se encogió de hombros y miró alrededor. Vio un trozo de cordel que colgaba de un tomo lleno de polvo. Lo sacó de allí y lo utilizó para medir el círculo que había dibujado, sujetando un extremo en el centro y después colocando el resto alrededor del perímetro. ¿Ves? Dijo. Me he equivocado por cosa de medio milímetro. ¿Y qué problema hay? Replicó Melody. Aún así, has estado increíble preciso. Sí, admitió Joel, pero si estuviéramos liberando un duelo, y tú pudieras determinar dónde está el error en el arco de mi círculo, podrías atacarme por ahí. Este error es mi punto débil. De todos modos, el truco no está en dibujar un círculo de custodia perfecto. Solo tienes que aproximarte todo lo que puedas a la perfección. Deberían dejar que utilizáramos alguna clase de instrumento, como ese cordel. No siempre puedes contar con disponer de un compás, abdujo Joel, y dibujar con una herramienta es un proceso mucho más lento. Este círculo mío puede no ser perfecto, pero se aproxima lo bastante a la perfección para encontrarle los puntos débiles no resulte fácil.
especialmente cuando mi oponente está sentado dentro de su propio círculo a 1, 2 o 3 metros de distancia. Volvió a acomodarse en el taburete. Es mejor aprender a dibujar un buen círculo a mano alzada. Créeme, a la larga esto te será más útil que prácticamente todo lo demás en la aritmática. La chica se lo quedó mirando. ¿Sabes mucho de esto? Me interesa. ¿Quieres hacer mis dibujos por mí? Preguntó ella, inclinándose hacia él para tenerlo más cerca. ¿Qué? Ya sabes, acabar este trabajo por mí. Haremos un trueque. Yo puedo buscar en estos libros por ti. El profesor Fitz está sentado ahí mismo, alegó Joel, señalando con el dedo. Probablemente está oyendo todo lo que decimos. Pues claro que os oigo, dijo el ritmatista, sin dejar de escribir en un cuaderno. Oh, murmuró Melody, torciendo el gesto. Eres una chica muy rara, masculló Joel. Ella volvió a erguir la espalda, cruzó las piernas bajo su falda y suspiró melodramáticamente. A lo mejor tú también serías raro si te hubieras visto obligado a llevar una vida de abyecta e implacable esclavitud. ¿Esclavitud? Preguntó Joel. Deberías estar orgullosa de haber sido elegida. ¿Orgullosa? Bufó ella. ¿De verme obligada a seguir una carrera desde los 8 años? ¿De tener que pasarme la vida oyendo cómo se me repite una y otra vez que si no aprendo a dibujar un estúpido círculo, eso podría costarme la vida o incluso poner en peligro la seguridad de todas las Islas Unidas? ¿Debería estar orgullosa de no tener libertad o voluntad propia? ¿De que tarde o temprano vaya a llegar el día que se me enviará a Nebrax para luchar? Supongo que al menos tengo un poquito de derecho a quejarme. O quizá sencillamente te estás comportando como una niña mimada, le recriminó. Melody abrió los ojos como platos, se levantó con un bufido y echó mano de su enorme cuaderno de dibujo. Después se fue, doblando la esquina que llevaba al otro pasillo y derribando sin querer una pila de libros al pasar junto a ella. Joel, tú a lo tuyo, por favor, dijo Fitz sin levantar la vista de su labor, y no hagas enfadar a la otra estudiante. Lo siento, dijo el muchacho, al tiempo que cogía otro libro censal. Fitz había estado en lo cierto respecto al trabajo, ya que éste avanzaba más deprisa de lo que Joel imaginó en un principio. Con todo, era aburrido. ¿Qué sentido tenía? ¿Era su importante proyecto una excusa para poner al día los registros de la escuela? El rector quizá quería localizar a los antiguos graduados para así poder convencerlos de que donaran dinero o lo que fuese a la escuela. Después de todo lo que había tenido que hacer para entrar en un tutorial con Fitz, Joel hubiera preferido estar participando en algo interesante. Tampoco hacía falta que fuese nada espectacular, pero ¿examinar viejos documentos? Mientras proseguía con su labor, descubrió que sus pensamientos empezaban a derivar hacia Nebraska. El trabajo de Fitz tenía algo que ver con la razón por la que los había visitado aquel inspector federal. ¿Estaba Lily Wilton realmente involucrada en ello? Quizá sí que había huido a Nebraska. Melody podía no tener ningún deseo de ir allí, pero a Joel le parecía que cuando estaba relacionado con aquel lugar sonaba de lo más emocionante. La oscura isla se encontraba en el centro de las otras, y en ella terribles y peligrosos tizoides salvajes trataban de escapar e inundar las otras islas. Los ritmatistas mantenían allí un enorme círculo de tiza, del tamaño de una ciudad. A un lado, campamentos y patrullas se esforzaban por impedir que los tizoides salvajes salieran. Y dentro del círculo, estos atacaban las líneas, intentando abrir una brecha y salir por ella. A veces conseguían atravesarlo, y entonces los ritmatistas debían luchar. Tizoides salvajes, tizoides que podían matar. Nadie sabía quién los había creado. Aun así, Joel podía imaginar ese círculo, dibujado sobre el cemento vertido en el suelo. Se decía que lo peor de todo eran las tormentas. Aunque los toldos ofrecían bastante protección, el agua acababa infiltrándose, particularmente desde el lado de los tizoides salvajes, borrando la tiza, creando brechas. El reloj del péndulo del rincón avanzaba con un lento tic-tac hacia la mediodía, la hora en que terminaban las clases de los optativos de verano.
Joel siguió trabajando con los libros de registros, aunque los tizoides y los círculos ritmáticos invadían sus pensamientos. Pasado un rato, cerró su último registro censal y se frotó los ojos. El reloj decía que faltaban 15 minutos para el mediodía. Joel se levantó para estirar un poco las piernas y se acercó al profesor Fitz. Al notar su presencia, éste cerró rápidamente el cuaderno de notas. Joel solo tuvo tiempo de entrever alguna clase de dibujo. ¿Ritmática? ¿Un círculo que había sido atravesado? ¿Qué quieres?, preguntó el profesor. Ya casi es hora de irse, señaló el muchacho. ¿Ah, sí? Pues tienes razón. Bueno, es lo que hay. ¿Qué tal ha ido la investigación? ¿Investigación?, pensó Joel. No estoy seguro de que esa sea la palabra más apropiada para describir mi trabajo. He conseguido tachar alrededor de unos 30 nombres. No me digas. Excelente. Puedes continuar mañana entonces. Profesor, no es que quiera ser descortés, pero... Bueno, ayudaría bastante que supiera a qué viene todo esto. ¿Por qué estoy buscando los registros censales? La cosa es que no sé si puedo contártelo, objetó Fitz. Joel ladeó la cabeza. Tiene algo que ver con el inspector federal que visitó la escuela, ¿verdad? En serio, no puedo. Esa parte ya me lo contó el rector. ¿Ah, sí? Fitz se rascó la cabeza. Bueno, en tal caso supongo que eso sí que puedes saberlo, pero realmente no debería revelarte nada más. Y dime, ¿has encontrado algo sospechoso en las actas? Joel se encogió de hombros. La verdad es que da un poco de miedo. Me refiero a lo de repasar listas y más listas de personas muertas. En cierto modo, todos podrían ser sospechosos, ya que no hay demasiados detalles. Parece que la mayoría se murió de enfermedad o edad avanzada. ¿Algún accidente?, preguntó Fitz. Un par. Los marqué, como usted me pidió. Ah, muy bien. Esta noche los miraré. Un trabajo excelente. Joel apretó los dientes. Pero, ¿por qué? ¿Qué está buscando, profesor? ¿Tiene que ver con la chica que se escapó? ¿O solo con las esperanzas mías de que así sea? Pensó. Bueno, ya puedes irte, dijo Fitz. Y tú también, Melody. Hoy terminamos la sesión un poco antes de tiempo. Melody desapareció por la puerta en cuestión de segundos. Joel, en cambio, se quedó un poco más, intentando decidir si debería presionar un poco más a Fitz. Finalmente, su estómago, que empezó a gruñir reclamando el almuerzo, le ayudó a tomar la decisión. Así pues, partió en busca de algo que comer, decidido a que se le ocurriese alguna manera de conseguir que Fitz le enseñara el cuaderno. Capítulo 8. Joel cruzó el césped en dirección al refectorio. El campus no estaba muy lleno, ya que más de la mitad de los alumnos pasarían el verano fuera. Buena parte del personal no docente también se tomaba vacaciones, e incluso algunos de los profesores se iban igualmente, ya fuera a Francia o a la Britannia Joseum, para efectuar trabajos de investigación y asistir a simposios. Aún así, el almuerzo probablemente estaría un poco concurrido, así que Joel rodeó el edificio y entró en las cocinas por una puerta trasera. Normalmente los estudiantes tenían prohibido el acceso a esa zona, pero Joel no era un alumno cualquiera. Aquel día la tarea de supervisar cómo le servía el almuerzo había recaído en Extilda, una robusta matrona que saludó a Joel con un gesto de la cabeza. «Joel, muchacho», dijo con su marcado acento escocés, «¿estás disfrutando de tu primer día de verano?» «Lo he pasado encerrado en la mazmorra de un profesor de aritmática», respondió el joven. «Me tuvo leyendo registros censales». «¡Ja!», exclamó ella. «Bueno, tengo noticias». Joel enarcó una ceja. «Mi hijo ha conseguido un permiso de viajeros a toda nuestra familia para visitar el hogar de nuestros antepasados. Dentro de un mes me iré para allí». «Eso es fantástico, Estilda». Será la primera vez que un McTavish pisará el suelo patrio desde que mi bisabuelo fue expulsado de allí. Esos malditos hijos del sol. Mira que obligarnos a pedir un permiso para visitar nuestra propia tierra. Los escoceses habían resistido durante mucho tiempo en las Highlands, combatiendo encarnizadamente a los invasores Joseon, antes de acabar siendo expulsados de allí.
Intentar convencer a un escocés de que aquella tierra ya no le pertenecía rayaba en lo imposible. Bien, dijo Joel, ¿quieres celebrarlo dándome un bocadillo para que así no me vea obligado a esperar en la cola? Exilda le lanzó una mirada inexpresiva, pero en menos de 5 minutos ya le estaba entregando uno de sus característicos y siempre bien surtidos bocadillos. Joel dio un bocado, paladeando el sabor salado del abadejo ahumado mientras salía de las cocinas y echaba a andar por el campus. Allí estaba sucediendo algo. La manera en que se había comportado el rector York, la forma en que Fitz había cerrado el cuaderno de notas cuando se le aproximó Joel. Todo aquello resultaba bastante sospechoso. Así que Joel se preguntó cómo podría involucrarse un poco más en el asunto. Se recordó a sí mismo la advertencia de Fitz acerca de que la vida de un ritmatista distaba mucho de ser envidiable. Aún así, tenía que haber alguna forma. Quizá pudiera averiguar qué estaba investigando Fitz por su cuenta. Joel reflexionó unos instantes y bajó la vista hacia los últimos vestigios del bocadillo que tenía en la mano, sintiendo que una idea empezaba a cobrar forma dentro de su cabeza. Se apresuró a volver al refectorio. Unos minutos después salió de las cocinas con 2 bocadillos más metidos en sendas bolsitas de papel y cruzó la carrera al césped del campus rumbo al edificio de la administración. Florence y Exton levantaron la vista cuando entró. Joel, no esperaba verte hoy. Es verano. No estoy aquí para trabajar. Solo he venido a saludaros. ¿O acaso pensabas que siendo verano ya nunca me dejaría caer por aquí? Florence sonrió. Ese día llevaba un vestidito verde y su rubia cabellera domaba en un moño. Qué amable por tu parte. Estoy seguro de que Exton se pondrá muy contento. El aludido siguió escribiendo en uno de sus libros de contabilidad. Oh, sí, me encanta tener aquí a otro adminículo que se esforzará por distraerme de los 200 informes de fin de curso que debo rellenar y archivar antes de que termine la semana. Delicioso. Haz como si no estuviera, querido, dijo Florence. Es su manera de decir que se alegra mucho de verte. Joel puso las 2 bolsas encima del mostrador. Bueno, he de admitir que no es solo una visita social. He estado en las cocinas y la cocinera pensó que quizá os apetecería alguna cosita para almorzar. ¡Qué bien! Exclamó Florence, yendo hacia él. Incluso Exton soltó un gruñido de asentimiento. Florence le pasó una de las bolsas y enseguida empezaron a dar buena cuenta de sus respectivos bocadillos. Joel sacó lo que quedaba de su almuerzo, sosteniéndolo y dándole bocaditos para no sentirse demasiado fuera de lugar. ¿Y bien? Dijo apoyándose en el mostrador. ¿Ha sucedido algo emocionante durante las 4 horas que llevamos de verano? Poca cosa, respondió Floren. Como suele decir Exton, en esta época del año hay mucho trabajo rutinario. Aburrido, insistió Joel. Exton gruñó a su bocadillo. Bueno, dijo el muchacho, supongo que no cada día podemos disfrutar con la vista de inspectores federales. Cierto, asintió Florence, y me alegro de ello. Menudo jaleo que organizó ese. ¿Llegaste a enterarte de qué iba todo? Preguntó Joel, dando un mordisco a su bocadillo. Más o menos, contestó la secretaria, bajando la voz. No pude oír lo que se estaba diciendo dentro del despacho del rector, naturalmente. Floren, le interrumpió Exxon en tono de advertencia. Oh, calla, dijo ella. Tú estate por el bocadillo, ¿vale? En fin, Joel, ¿has oído lo de esa ritmatista que desapareció hace unos días? ¿¿Lily Whiting? Joel asintió. Pobre chica, prosiguió Floren. Era muy buena estudiante, a juzgar por sus calificaciones. ¿Leíste sus registros académicos? Preguntó Exxon. Pues claro, respondió la joven. En fin, por lo que he oído no se escapó como han publicado los periódicos. Sacaba buenas notas, la apreciaban y se llevaba bien con sus padres. ¿Qué le sucedió entonces? Preguntó Joel. Asesinato, susurró Floren, bajando mucho la voz. Joel guardó silencio. Asesinato. Eso tenía sentido. Después de todo había un inspector federal involucrado. Sin embargo, oír pronunciar la palabra ya era otra sensación. Le hizo recordar que estaba hablando de una persona real, no de un mero enigma teórico. Asesinato, repitió. Cometido por un aritmatista, añadió Floren. Joel se embaró.
¿Eh? Eso es mera especulación, advirtió Exxon, agitando un dedo en el aire. Oí lo suficiente antes de que el rector cerrase la puerta de su despacho, repitió Floren. Ese inspector piensa que un ritmatista estuvo involucrado en la muerte y quería ayudar a Experta. ¿Por qué? Se interrumpió cuando la puerta del despacho detrás de Joel se abrió y se cerró. Le entregué el mensaje a Havestock, dijo una voz femenina, pero yo... Joel gimió. ¡Tú! Exclamó Melody, señalándolo con el dedo. ¿Ves cómo me estás siguiendo? Solo he venido a... Esta vez no quiero excusas, replicó Melody. Ahora tengo pruebas. Melody, intervino Florence con cierta sequedad, te estás comportando como una cría. Joel es un amigo. Puede visitar la oficina siempre que quiera. La ritmatista pelirroja puso cara de enfado, pero Joel no quería entrar en otra discusión. Pensó que ya le había sacado todo lo que podía a Floren, así que se despidió de los dos secretarios con una inclinación de cabeza y salió. Asesinada por una ritmatista, pensó una vez fuera. ¿Cómo pueden haberse enterado de eso? ¿Habría muerto Lily en un duelo que se descontroló? Los estudiantes no conocían los glifos que convertían a los tizoides en seres peligrosos. Normalmente, un tizoide dibujado con una línea de creación era incapaz de herir o hacer daño a nada que no fuese otras estructuras de tiza. Para que fueran verdaderamente peligrosas, se requería el empleo de un glifo especial. Ese glifo, el glifo del desgarramiento, solo se enseñaba en Nebraska durante el último año de adiestramiento, cuando el ritmatista iba a mantener el enorme círculo de custodia dibujado alrededor de la torre. Con todo, no era inconcebible que un estudiante pudiera haberlo descubierto por su cuenta. Y si un ritmatista había estado involucrado, eso explicaría por qué se había recurrido a Fitz. Aquí está pasando algo raro, pensó, algo peligroso. Iba a descubrir qué era, pero necesitaba un plan. Y si acababa de inspeccionar todos aquellos registros censales lo más pronto posible, así demostraría a Fitz hasta qué punto estaba dispuesto a trabajar de firme y que era digno de confianza. Si conseguía inspeccionarlo rápidamente, el profesor tendría que asignarle otro proyecto, algo más complicado, algo que le proporcionase una idea más clara de lo que estaba sucediendo. Con el plan ya formado en su mente, Joel echó a andar hacia la oficina de su tutor para pedirle unos cuantos registros censales que llevarse a casa aquella noche. Tenía pensado leer una novela. De hecho, había encontrado una que parecía interesante, ambientada cuando la dinastía Coreo reinaba en Joseon, durante esos primeros tiempos en que el pueblo Joseon consiguió que los mongoles se pasaran a su bando. Bueno, la novela podía esperar. Tenía trabajo que hacer.